Mercado Abierto con Luis Blanco. Forex y CFDs son productos apalancados. Podrían ser una inversión no adecuada para usted, ya que conllevan un alto grado de riesgo para su capital y podría perder más que sus depósitos iniciales. Por favor, asegúrese de que entiende todos los riesgos que conlleva. Movimiento Trader, con Darwines, bueno, y con su CEO y fundador, o cofundador, Juan Colón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí muy contento, tostado. Sí, todo el calor que está haciendo, ¿no? Tostado aquí en Madrid todos. Bueno, nada, en cualquier caso hay que sobrellevarlo, es el verano. Es lo que toca, es lo que toca. Es lo que toca. Bueno, ahí... Peor, bastante sí. peor en Londres. ¿Porque hace mucho más calor en Londres? No, de lluvia, sí. Historias, sí. Bueno. No, digo, cuando hace calor ahí hace mucho calor. Ya, pero pasa poco. Ya. Bueno, pues eso, porque además sí, es verdad, Juan Colón está siempre a caballo entre Londres, Madrid y bueno, y Marruecos, ¿no? También. Sí, bueno, vamos a dejarlo por ahí porque... Claro, que está en tantas partes, sí. Al final, está siempre viajando de un lado para otro, pero bueno, es verdad que allí en Londres pues es donde está buena parte del negocio también de Darwin. Bueno, sí, estamos regulados por el FCA, tenemos allí nuestra oficina y se toca bastante. Bueno, vamos a hablar de hecho con un invitado que tenemos, pero antes de presentarle quiero que me hables de este concurso de RoboTrader. La semana pasada se celebró, ¿verdad? La semana pasada bueno, fue la entrega de premios, sí. Premios. Y tenéis ahí una clasificación Darwines, ¿no? Dentro de ese concurso RoboTrader. Sí, RoboTrader es una iniciativa, yo creo que debe ser ya la señera en cuanto a competiciones de trading en España. Creo que, a ver, igual me corrige, ¿no? Pero viene de gente de la Politécnica que les daban a esto del trading algorítmico, y tienen una competición que todos los años pues dan una serie de premios. En las últimas, o por lo menos en esta última edición, ha sido ya multiplataforma y multibroker. Entonces pues cada participante elegía con qué broker quería participar, y nosotros somos uno de los sponsors del concurso, y bueno, hemos dado un premio de 1.000 euros este año al ganador de la clasificación, de acuerdo con el sistema que tienen allí en RoboTrader para evaluar las estrategias. Es este concurso de la Universidad Politécnica de Madrid, y bueno, dentro de Darwines, esa clasificación de Darwines, al final le disteis el premio a José Manuel Ortega, que está aquí con nosotros hoy. Sí, vía Skype, pero bueno, ahí le tenemos, ¿no? José Manuel Ortega, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bienvenido. Bueno, antes de nada, pues, ¿qué te parece la recepción de este premio que te otorgaron desde Darwin en RoboTrader? Hombre, pues la verdad que muy bien. O sea, encantado. ¿Qué te puedo decir, Luis, con el premio? Sobre todo, o sea, más que nada, sobre todo fue por la experiencia, ¿no? Y las ganas de contar un poco qué era lo que hacía, porque al final, o sea, la vida del trader es un poco solitaria, y encontrarte con tanta gente allí en la que todos hablábamos un poco de lo mismo, y la verdad que muy bien, y sobre todo muy agradecido, o sea, sobre todo agradecido a la Politécnica, a los organizadores del concurso, y sobre todo a Darwines, ¿no? Bueno, antes de nada hay que decir que Juan Manuel Ortega tiene su Darwin también en Darwines, que es OOS. ¿Vale? Eso es, Oscar Sierra. Eso es. Ahora nos contará un poco más de ese Darwin, también de por qué, ¿no? Esas siglas y por qué OOS, pero yo creo que deberíamos conocer un poco mejor antes de conocer cómo opera, cuál es el trading que hacen Darwines y demás. Yo creo que lo importante es la persona, ¿no? Eso es, la persona, ¿no? La trayectoria, y por qué de repente acaba en esto, ¿no? En el trading algorítmico. Porque, José Manuel, cuéntanos un poco de ti. Lo que nos han comentado es que eres ingeniero industrial
y estuviste trabajando en alguna multinacional en su momento como ingeniero electrónico, ¿no? Pero en aquella época decidiste cambiar. ¿Cómo fue ese inicio de tu trayectoria? Sí, te han informado bien, te han informado bien. Sí, yo tuve la suerte, la verdad, de trabajar en una multinacional. La verdad que estoy muy agradecido a todo lo que aprendí allí. Curiosamente fue en Madrid, en donde estuve allí viviendo 3 años en Madrid. También estuve haciendo proyectos internacionales, viajando a países como Egipto y Perú, etcétera, en Arabia también, incluido. Y pues el momento en el que decidí cambiar la ingeniería aplicada en la realización de fábricas a la hora de operar y de ser trader fue cuando ya me decidí, fue en febrero del año pasado, en el que decidí pues que era ahora o probablemente nunca tendría la oportunidad de poder evaluar mis sistemas y dedicarme completamente y sobre todo ver la viabilidad en la que y ver si era capaz de poder ganar dinero con el trading, que parece muy sencillo cuando se ve a la gente pues hacer trading en las piscinas y demás, que de hecho yo todavía no he ido a ninguna piscina, es decir, pero es de decirlo todo, es complicado y es un trabajo muy duro, muy duro. Pero y antes de esto, ¿cómo llegas a esto del trading? Porque parece que ya cuando estabas trabajando ya estabas haciendo trading. O sea, tu primer momento, o sea, tu primera experiencia, ¿en qué momento notas ahí, oye, yo esto le voy a dar? Mira, la primera vez fue del trading hace 3-4 años hubo un boom que todo el mundo hacía trading y ganaba dinero. Y claro, tú no te lo crees. Todo el mundo hacía trading y decía que ganaba dinero. Eso es. Exactamente, perdona, me había equivocado, me había olvidado de CIA, ¿no? Es que, bueno, con el tema del marketing y demás, pues claro, pero tú sospecha un poco, ¿no? De ese tema. Además, si eres ingeniero, sobre todo, que te gusta ver, tener datos, ¿no? Y saber, pues bueno, de alguna manera poder cuantificar la manera que tienes o, por ejemplo, la eficiencia que tiene tu trade, el beneficio medio por operación, algunas cosas que no tienen sentido y que tú veías y pues, en el momento no lo sé. Sí que es verdad que me di cuenta que ya tenía unos algoritmos desarrollados y que ya estaba tan dentro que tenía un trabajo hecho tan grandísimo que ya sí que es verdad era volverse para atrás era ya casi imposible, ¿no? Digamos, ¿no? Pero vamos a ver, a ver. O sea, tú, vamos a seguir. ¿Sabes que oyes por ahí, ¿dónde lo oyes? ¿En la radio? ¿O cómo te llega la inspiración? Sí, no, creo que fue el momento exactamente, creo que fue leyendo el periódico y vi a la gente que hacía trading y ya, o sea, hace 4 años así, ¿no? Te hablo, ¿no? Vale, y luego, entonces eso lo ves y al día siguiente te despiertas y tienes un montón de algoritmos. Claro, es que es eso, porque te tendría que interesar, ¿no? Claro, sí. Vamos a ver, me llamaba la atención, ¿no? Vale. Pero claro, yo quería hacerlo, pero no como lo hacía la gente que vi, ¿no? Yo quería hacerlo de una manera más analítica. No sé si me explica. Claro. Bien, sí. Entonces, claro, yo lo que veía era, a mí no me convencía, no me llegaba a dar unos resultados en el que yo confiar, ¿no? Entonces tú le diste a mano también. Lo hice a mano, pero en demo. Yo a mano, vale. Yo no sirvo para hacer un trade, yo no soy trader manual. No, yo no puedo. Y así, tu primer broker ya esto me interesa mucho también porque siempre los usuarios nos llegáis usados. Sí, ya usando otras plataformas. Somos la cuarta ya tenéis varias ex, ¿no? Entonces, cuéntanos también un poco esa primera experiencia ahí de cómo entras y no has tenido ninguna vivencia también ahí surrealista del mundo del brokeraje online. Lo que pasa es que soy el segundo broker. Primero empecé con Interactive Broker. Lo que pasa que pues vamos bien, no somos celosos. Incluso aunque nos tengas de amante, te perdonamos. O de segundo plato, este caso. De segundo plato, sí. Sí, lo que pasa es que al tener un poco el drawdown, un poco saber el valor y un poco saber los datos,
no tienes sobresalto en el sentido de pérdidas a la camisa, ¿no? Siempre tienes un poco un control de tu estrategia, que es lo bueno, ¿no? Así que sí, yo si queréis, yo primero, Sí. volviendo un poco a esos 4 años atrás. Sí, eso es. Pues bueno, pues cuando sales de la universidad al final, tú tienes unos conocimientos y yo optimizaba y utilizaba las redes neuronales y los algoritmos genéticos para, yo me acuerdo perfectamente que el proyecto final de carrera de la superior fue optimizar una máquina de absorción, ¿no? Optimizar el consumo, ¿no? Entonces ¿De absorción de qué? Eso es, ¿qué es exactamente eso? Eso es una máquina de climatización, entonces no tiene nada que ver con el trading, pero vamos, absolutamente nada que ver. Son máquinas de refrigeración que utilizan en fábricas, sí, esta fue en concreto para la universidad, ¿no? Para el proyecto final de carrera, una máquina que tenían allí en la universidad. Bueno, y decidimos pues aplicarle... ¿Pero que en el centro de datos o dónde hay una máquina de absorción? O sea, ¿de absorción de qué? No, pero está dando una máquina de refrigeración, pero Sí. ¿cómo se aplicaba para optimizar el uso de esa máquina las redes neuronales y los algoritmos genéticos? Vale, pues a ver, mira, yo estoy encantado de que me... Dale. Sí, claro. Pero, Porque eso pero después llega a tu operativa ¿no? En este caso en Darwin Claro. también, o sea que vamos a intentar seguir el hilo. No nos dejes fríos. Voy a intentar desde una memoria de 4 años hacia atrás, intentar explicarlo de la mejor manera posible también, ¿vale? Vale, pero empecemos por la máquina. O sea, ¿la máquina refrigera qué? Las máquinas de absorción son unas máquinas en las que lo que hacen es, tienen un líquido en su interior, que en este caso es bromuro de litio, ¿no? El que utilizaba esta máquina. Entonces, pues nosotros nos dimos cuenta que optimizando algunos valores de temperatura y de caudal que le entraba a la máquina, podíamos sacar unas curvas de mapeo, entre comillas, óptimas, en las que la máquina tenía un consumo energético menor. De electricidad. Es decir, exactamente, Vale. consumo de electricidad. En este no es de electricidad, sería de gas. De gas. Era de gas. Entonces, nosotros vimos, digo, pues bueno, pues si nosotros somos capaces de mantener la temperatura de entrada, no me acuerdo, pero en torno a 20, 25 grados, Te pongo un ejemplo, un rango de temperatura, somos capaces de mantener un caudal uniforme en torno a este rango, pues básicamente es un problema de optimización que se llama, que eso es para lo que se utilizan los algoritmos genéticos. En este caso sería nuestra función de minimización, sería minimizar el consumo de gas, de combustible, el consumo de combustible exactamente, que eran los kilogramos partido por segundo, ¿no? El flujo másico de combustible, sujeto a unas condiciones en las que de funcionamiento, que eran las que yo le imponía, ¿no? Que no se tostase o sea, que refrigerase lo que tenía que refrigerar. Claro. Que por cierto, ¿qué refrigeraba? Aquí me estás dejando en ascuas. O sea, ¿qué es lo que refrigeraba la máquina? La verdad que no me acuerdo. Vale. Muy bien. Yo me acuerdo, yo sé que la teníamos allí, pero nunca... Eso era lo de menos, ¿no? Y cuando hacías experimentos y se quedó alguno tostado porque nos equivocaste ahí con el parámetro, pues tampoco pasa nada, ¿no? Total, pero nuevo intento. Sí. Muy bien. Pero claro, todo eso después... lo sigues investigando para aplicarlo a la operativa en bolsa. Sí, o sea, ¿qué función optimizas? O sea, que pasando ya, o sea, tú tenías una serie de parámetros que tenías que cumplir, ¿no? Y optimizabas de acuerdo a unas restricciones. O sea, claro. Plantéanos el problema que te planteaste tú al entrar en bolsa, ¿cuál era? ¿Cuál era tu función de optimización? ¿Qué restricciones tenías y qué objetivos perseguías? Claro, es una buena pregunta. Como para tener la máquina de absorción, primero tenías que tener el modelado de la máquina, ¿vale? Entonces, para tener el modelado, lo primero que tenías que tener es una ecuación que te modele el comportamiento de la máquina. Y para eso utilicé una red neuronal. Entonces, yo una vez que tenía ya la red neuronal... O sea, que usaste la red neuronal para parametrizar el comportamiento de la máquina porque no venían las instrucciones, ¿no? Digámoslo así. No, yo creo que se le olvidó o venían en otro idioma y no las encontramos. Tuvimos que inventarnos la red neuronal. Esa pregunta es muy buena pregunta y te agradezco que me la hagas también. Sí. Entonces, claro, dime.
Sí, porque creo que vas a llegar a yo donde te voy a preguntar. me pregunto cuántas máquinas hay ahí que están funcionando fuera de su rango de optimización y tal, porque nadie les ha explicado. Vamos, eso lo dejamos para otro día. Claro. Decíamos que esa red neuronal al final la aplicas en este caso al mercado. Exactamente. Es decir, que no fue tan fácil. Hombre. Ya me gustaría que hubiera sido tan fácil porque, o sea, eso fue la competición de RoboTrader del año pasado, ¿no? Este año sí que conseguimos el tercer premio en la competición general y el primero con Darwinés. Cuando dices conseguimos, ¿quiénes conseguimos? Pues yo solo, básicamente. He hablado en plural. En plural majestático, ya estamos. Vale. Ahí. Eso está bien. Conseguí, también os quería meter a vosotros, pero bueno. No. Vale. No, pues se agradece, pero vamos, el mérito es tuyo, ¿eh? O sea, aquí no hemos hecho... Ahora hablamos del Darwin, que eso sí que algún crédito más nos damos. Ahora hablaremos de ello. Pero dale. Sí, adelante, sigue con ello entonces. ¿Conseguisteis? Venga. Sí, conseguimos, ya no me acuerdo, bueno, sí, el 58% creo de rentabilidad anual con el tercer premio, ¿vale? Uh-huh. Una pregunta, ¿en qué activos estuviste? O sea, cuando empezaste, digo, o sea, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención? ¿Fueron las acciones? Cuando te metiste? No estoy hablando ni siquiera de RoboTrader, digo, la primera... Futuros. El S&P, sí. El S&P 500, o sea, los índices. Uh-huh. Sí, los índices sobre futuros, sí. Fue el primero en el que le metí, empecé a hincarle el diente, ¿no? Vale. Y cuando dices hincarle el diente, o sea, intenta descomponer la secuencia esa de pasos, ¿no? O sea, en un momento dado dices, vale, tengo aquí hecho la red neuronal, he parametrizado la máquina, ya la máquina me ha dicho el rango óptimo de funcionamiento para minimizar el consumo de gas. En este caso. Y eso... Venga, traduce esa máquina al S&P 500. O sea, tengo Por ejemplo, a ver. Tengo aquí el S&P 500 y ¿qué es lo que consumimos? Apuesta aquí, o sea, ya nos estamos elevando a un nivel ya demasiado alto. Pero es que tú piensas que tiene que haber mucho ingeniero ahí que está pensando, pues bueno, esto es un ejercicio de optimización, ¿no? Y cómo lo planteas, porque es que muchas veces mucho más importante que la respuesta es la pregunta, ¿no? O sea, es más, eso es lo relevante, porque si planteas la pregunta ya mal, por mucho que aceptes una respuesta ya vas fastidiado. Claro. Mira, se puede aplicar las redes neuronales, hay infinidad de tipos de redes, ¿no? Si tú me preguntas por la unión entre los algoritmos genéticos y las redes neuronales sobre función objetivo de una red neuronal, yo te puedo decir que la mejor función de optimización que puedes utilizar en una red neuronal es que te minimice el mean square error, que es el error cuadrático medio, que al final es la sumatoria de los pesos de la red al cuadrado. Había la raíz cuadrada, es una fórmula, ¿no? O sea, que estás minimizando la varianza de tu función de estimación. Utilizas los algoritmos genéticos como problema de optimización para conseguir que tu red neuronal tenga una mayor precisión, ¿vale? Sí. Esa es la aplicación entre los algoritmos genéticos y las redes neuronales, la unión, ¿vale? Tú también puedes aplicar una red neuronal, dime. No, sí. O sea, la pregunta es, o sea, ¿qué información le das a tu red neuronal hoy para que te diga el precio de mañana, ¿no? Y entiendo que lo que estás minimizando es el error que comete cada vez. Eso, si quieres aplicar redes neuronales y algoritmos genéticos juntos, es esa vía. Ahora, también hay otras vías y otras redes. Tú puedes aplicar una red neuronal sin utilizar algoritmos genéticos y utilizar, por ejemplo, otro algoritmo, que por ejemplo, el de Leverman-Marquardt o utilizar un algoritmo bayesiano para que te minimice esos pesos y obtener tu red neuronal entrenada, ¿vale? Después tú también puedes utilizar esto ya aquí hablando en términos generales, porque si después, o sea, no te estoy hablando del backtest que después vaya a hacer con tu red neuronal, porque con esto me quiero decir que tienes que tener los mismos indicadores, tienes que tener los mismos datos que después en la plataforma en la que hagas el backtest, porque si no, lo que estás haciendo no te sirve de nada. O sea que antes de esto tienes que tener un control o bien tener un análisis de tu plataforma de trading con tu plataforma de desarrollo y de modelado, que eso fue también bastante a la hora de hacer, ¿no? Chungo, sí, exactamente. ¿Y en qué momento, o sea, tú a la red, al final, en qué intervalos, por ejemplo, temporales funciona? O sea, ¿cuándo decides en qué espacio temporal quieres trabajar y cómo llegas a esa decisión? Claro.
Es que depende del número de datos, y yo llegué a una conclusión con respecto al número de datos y que también condicionó mi operativa, porque claro, en función del time frame que tú utilices, ya no es el mismo capital, no es lo mismo capital que tú te operes en un rango de velas de 15 minutos. Vale, pero entonces aquí tenías claro, una restricción clara, que es la pasta que tenías tú en cada momento, ¿no? O sea, Claro, ese fue clarísima, Vale. clarísima. Entonces tu gas aquí era la pasta que tenías para poder entrar en el mercado, ¿no? Por sacarlo, o sea, volviendo aquí a la máquina, o sea, yo aquí tenía claro que no me podía gastar más de X, ¿no? Y esa era, o sea, tu capital máximo que pudieras perder, ¿no? Ese será tu factor que te restringía, ¿no? Mi capital de faena, digamos, Sí, entre comillas, sí. era pues X, ¿no? No te lo voy a decir, pero bueno, era X. Bueno, no pues, era, pues poco, no te creas, ¿eh? Si te enseño yo mi cuenta después de aquí de haber invertido todo en Darwinex, vamos, te ríes también, ¿eh? No te creas. Bueno, no es pero bueno, o sea, es modesto, ¿no? Pues ahorros y demás, ¿no? Pues era X, o sea, no para operar con velas de diaria, sino para operar con velas de máximo 15 minutos. 15 minutos. O sea, 15 minutos en datos y en intradía, o sea, no te estoy hablando de hacer un overnight, porque ya las garantías, por ejemplo, para Interactive Brokers las garantías creo que en overnight eran 7.000 pavos o una cosa así. Claro. Y tampoco. O sea, que ¿vale? básicamente te obligaba, el capital te forzaba a ir de segundo en segundo, ¿no? Más o menos. Sí. Un poco vale. No es- Velas de 15 minutos y que cierren en el día. Entonces, ese fue uno de los motivos por el que ahora mismo no dedico tanto tiempo a la red neuronal, sí que a los algoritmos genéticos para problemas de optimización. Y es precisamente por ese motivo, porque para la red neuronal que funcione correctamente, normalmente, según he estado leyendo, o sea, a través de publicaciones y demás. ¿Qué tipo de, o sea, dónde encuentras esos libros? Luego por gente Claro. que te esté oyendo, o sea, todo ese Esa trabajo información, de esa currada que te has pegado, o sea, porque además habrás encontrado mucha mierda, con perdón, o sea, al final, ¿cómo llegas a una cosa seria? Las redes neuronales son ensayo y error e investigación detrás. Hay una serie de artículos que tú te puedes descargar pues bien buscando por internet, te encuentras un montón de artículos de gente que se está dedicando a esto, no al trading. O sea, yo al trading las redes neuronales ahora sí, con Python sí que lo están utilizando también. Ahora sí que hay mucho más, pero en aquellos tiempos yo no encontré tampoco ¿Tú algo. programas en Python también? No, yo utilizo MATLAB. MATLAB. Ok. Sí. Claro, utilicé MATLAB porque yo la red... Es el que usabas en la universidad, ¿no? Además, MATLAB, me imagino. Exacto. Vale. ¿Y cómo llegas a esa información, lo que decía antes Juan? A través de investigación, a través de artículos... ¿Pero esto que lo encuentras en el típico Elsevier o alguna cosa de estas de publicaciones académicas? Sí, publicaciones académicas, sí. Vale, Bueno, vale. que tienes que ser... O sea, ya sabes lo que pasa con los artículos, Que hay que ser friki. Hay que ser muy friki, hay que ser tener friki. un nivel muy técnico, ¿no? En general, Sí. de idioma y de conocimientos, claro. Lo que pasa es que también los artículos, todo es muy bonito cuando tú le metes los datos y hace exactamente lo mismo que te dice el artículo, no te sale igual. Entonces dices, bueno, lo creo. Eso sabes que es un problema endémico en las publicaciones académicas. O sea, cada vez que que intentan reproducir artículos incluso de publicaciones prestigiosas, se dan cuenta de que, bueno, que los datos hay que, vamos, siempre dicen lo que quieres hasta cuando los torturas lo suficiente. O sea, es un poco Hay que tunearlos un poco. No, torturarlos lo llaman. Sí. Por ahí. Tunearlos. Sí. Y entonces, pues, esa es un poco el inicio, ¿no? Del tema de... Muy bien. Y bueno, entonces entramos ya en tu mundo. O sea, OS, entiendo, o sea, OS, para quien nos esté escuchando, es Oscar Sierra. Lleva 6 meses de track record, ¿no? Con el Darwin. Y está ya cotizando en 120, lo cual es una rentabilidad, si la consigues mantener, muy, muy respetable. O sea, ganar un 20% con un bar del 10% en 6 meses hay que hacerlo. La curva a mí me gusta porque no es de estas lineales hacia arriba que dan casi miedo, pero vamos, va bastante bien. Entonces, ¿la OS es el que has presentado a RoboTrader o era otra cuenta?
No, tiene parte de RoboTrader y parte no. O sea, tiene, porque aparte, sí que tiene algunas estrategias basadas en RoboTrader y otras no. Y entonces, pero sí que tiene algo de RoboTrader tiene. ¿Y cuántos algoritmos tienes ahí claro. en el banquillo? Sí. Hay unos cuantos, o sea, no... Pero hablamos decenas, centenas, miles, porque aquí hemos tenido ya hemos tenido una auténtica granja de algoritmos. ¿Cuántos hay más o menos, así por indicativamente? Te puedo decir que hay más de uno, ¿vale? Bueno, perdón, estoy aquí comprometiendo ya la propiedad intelectual. No, perdón. Vale. Así me gusta. Te puedo decir que hay más de uno y menos de 100, ¿vale? Vale. Y luego tienes algoritmos funcionando en paralelo y pones unos y quitas a otros en función de, por ejemplo, condiciones de mercado. ¿Haces eso también o los dejas? No. Los dejas. No. Los dejo. Totalmente. Sí. Oye, a mí también me pasó la información, antes de nada, de por qué el nombre del Darwin OS. Porque le tocó, ¿no? No sé si os permitimos elegirlo ahora mismo. Sí. A mí me gustaría, ahora me gusta que me haga esa pregunta porque tiene un valor sentimental el nombre. Y el nombre viene OS o el Darwin viene de Osiris, que es un nombre que es como le decían a mi abuelo. Y la verdad pues que quería ponerle ese nombre para que cada vez que ganara dinero pues un poco rememorar ahí su memoria, ¿no? Vale. Que le llamaban así, no se llamaba Osiris. Sí, le llamaban así. Mi abuelo se llamaba Pepe, ¿sabes? Entonces tú fíjate, lo que pasa que a través de un primo al final se quedó con Osiris. El tema de los pueblos. Da casi para un podcast, ¿no? Cómo llegamos de Pepe a Osiris. Sí. Que además yo creo que no sé si es el dios Sol o el dios Luna egipcio. O sea, Luna, ¿no? Es Luna, sí, ¿no? sí, es el Sol y... al revés. Nunca, es que siempre me lío, pero vamos, eso, o Sol o Luna. No, estaba pensando también ahora mismo porque viendo el tema de los Darwins, además que es muy... Vamos, mi hermano, como ya sabéis, es Uli, que es... mi sobrino se llama Ulises, con lo cual se ha quedado ahí con Uli. Y estamos pensando hacer algún tipo de cosas de merchandising, porque las tazas que regalamos ocasionalmente y tal, donde van triunfan, ¿no? Y el otro día le pusimos a mi hermano la idea ahí de hacerle su tacita de Darwinex con un lado el búho y tal, y detrás el ticker de Uli, el tío casi se nos viene abajo de la emoción. Así que nos estamos planteando hacer ahí esto para celebrar hitos concretos, ¿no? O sea, en plan, pues cotizo mi Darwin, recibo mi primer inversor, tal, celebrar esos momentos que es lo importante. Ajá. Oye, pues es una buena, o sea, encantado. Me gustaría, ¿no? A mí sí que me gustaría, vale. La verdad que sí. Tengo algunas estadísticas que he sacado del Bastet del Darwin para que, por si queréis... Pues dale. Sí, adelante, claro. Mira, he sacado estadísticas de 15 años en el Bastet, en el que, como está interesado un poco en saber qué tipo, no voy a decir el número de algoritmos que tiene, pero sí que os voy a decir el incremento medio anual de 15 años, ¿vale? He sacado para 15 años, 10, 5 y 3 años, ¿vale? Ajá. Sí, espero no enrollarme mucho, ¿vale? Pero bueno, aquí simplemente durante 15 años el incremento medio anual que tiene el Darwin OS a día de hoy, porque... con la última modificación que le incluí el día 5 de mayo, ¿vale? Pues tiene un 25,84% anual, ¿vale? Eso sería el incremento medio anual. ¿Y esto es el Darwin o es la estrategia subyacente? Esa es la subyacente. Esa es la subyacente. El Darwin no... ¿Y operas con un bar? Espera, estoy mirando aquí del RS del 10. O sea, ¿has calibrado también el riesgo del algoritmo para que más o menos tenga un bar del 10? Lo he regulado por el ratio retorno-riesgo. Ajá. Lo podría haber sacado la posición por el bar. Sí, pero lo has clavado, estoy mirando aquí el bar, es que va como un reloj del 10%. 10, sí. Voy a tocar madera porque esto... yo estoy tocando aquí la mesa de los amigos de Capital Radio, lo tienen todo de madera, con lo cual puedo decir tranquilamente lo que quieras y tú también, tocamos madera por ti. Sí, pero el riesgo la posición está ajustada al drawdown. También hay otra opción
que es la de utilizar posiciones por como función objetivo, ¿no? Pues aquí ya te estoy dando un poco pistas de tema de algoritmos genéticos aplicados a los robots de bolsa en búsqueda de posiciones, que lo puedes hacer. Entonces tú le pones la función objetivo, como por ejemplo puede ser el value at risk, ¿no? Que es el que va al 95%, y te puede dar la posición, ¿no? Y tienes un riesgo pues riesgo de Darwin, ¿no? Digamos. Una pregunta, ya que estamos siguiendo un poco con el tema de la semana pasada. A ti, con el algoritmo, ¿qué prefieres? ¿Operar con tu cuenta y hacer el lotaje en función del tamaño de tu cuenta? ¿O podrías adaptar la lógica de lotaje si nosotros te diésemos información sobre los inversores que tienes en ese momento? Yo prefiero hacerlo con mi gestión de riesgo, la verdad. O sea, yo prefiero aumentar la posición en base a... ¿Pero por qué haces? ¿Porque crees que puede variar un poco? No, es que tenemos aquí un debate interno de que si el Darwin... O sea, vamos a ver, el Darwin, ¿qué prefieres hacer? ¿Gestionar tu propia cuenta, o sea, tus 10.000 euros o lo que sea, y poner al algoritmo a optimizar sobre tu propia cuenta? O bien, si cuando tengas 1 millón detrás, ¿querrías que el algoritmo supiese que lleva un millón detrás, además de tu propia cuenta, o no? Esa es una duda, porque es un tema relativamente fundamental en cuanto a la decisión de producto que hagamos para la siguiente iteración nuestra. ¿Y eso se podría hacer a través de la plataforma? Sí, estamos planteando extenderos el API del gestor de riesgos, a ponerlo a disposición vuestra vía API, para que podáis sacar datos ahí pues en plan consulta, o sea, que le mandéis, oye, quiero hacer esto, y que os responda, pues venga, el lotaje que te permite es en este rango, para que os mantengáis dentro. Yo creo que estaría bien, porque, o sea, el tema, porque normalmente cuando tienes inversores potenciales y te preguntan sobre cuánto te podría dar si invierte en algo y tal, claro, tú siempre le dices lo que tiene tu estrategia subyacente, nunca le dices lo que te da el Darwin, porque no lo sabes. O sea, bueno, está el tema de la gestión de riesgo, del gestor de riesgo que utilizáis en Darwinés. Entonces, para mí sí que sería como una buena herramienta para que cuando llegue un inversor, pues decirle, oye, pues mira, yo utilizo esta estrategia, pero tú, como tú inviertes a través de Darwinés, que utilizan un gestor de riesgo tal, pues esta es tu estrategia. Sí que estaría bien, sí, a la hora de futuro de inversores potenciales, ¿no? ¿Y qué te dicen tus inversores potenciales cuando hablas con ellos? Pues me dicen que algunos bien, están muy... Bueno, te mandan a la mierda, ¿no? Digo, claro, no, lo que pasa es que yo no quiero que, o sea, yo no les meto presión. Yo quiero que ellos vengan, que ellos lo decidan y pero que ellos, lo vean también, ¿no? Ellos pueden verlo, ¿no? Pueden ver el rendimiento y todo. No, Sí, o sea, yo tengo una página web que es ingenieriademercados.com, que ahí se ve la evolución del Darwin también, que lo tengo en sistemas de trading, está mi Darwin OS, y ahí ves, y si clicas en la gráfica te vas a Darwinés y directamente en ese Darwin, ¿no? Y yo se lo enseño. Lo que pasa es que, bueno, todavía yo creo que hay que romper un poco o yo creo que cuando ya estén los tipos de interés un poco más bajos, que ya estén negativos, entonces te dan cuenta que a lo mejor ya ni abriendo un depósito ya puede ser que ya para ganar 2 euros al año ya te cuesten más trabajo, ¿no? No, que además en España igual hasta nos hacen pagar por los depósitos. Igual hasta te cobran por los depósitos. Sí, es casi mejor pedir un préstamo. Bueno, ya te cobran por los depósitos. Sí, bueno, cada vez que te meten un rejón de 5 euros a sacar en el cajero, te están cobrando por los depósitos. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Sí. Eso, antes estabas dando algunos datos, no sé si querías dar alguno más que habías recuperado el backtest. ¿Algo que más quieres decir o no? Sí. Bueno, te digo te he dicho la de 15 años, que es un incremento anual de un 25% con un drawdown del 17%, ¿vale? Después te puedo decir la última, que es la de 3 años, que es la que tiene un incremento medio anual del 92%, con un drawdown del 7%, y el drawdown al 95% de Monte Carlo sale un 12%. ¿Vale? Esos son algunos datos en los que yo me estoy basando con el Darwin a la hora de ver que está funcionando y que tiene... José Manuel, ¿no te da miedo que esté sobreoptimizado? Claro que me da miedo, o sea, pero bueno, obviamente, pero ya me he encargado yo de que no lo esté. De que no lo esté. Porque tenga mucho
porque tiene mucho incremento. No, que esto obviamente que hay que hacer también de abogado del diablo, ¿no? Contra ti mismo, pero seguro que lo has hecho porque al final jugarte el dinero pues lo centra uno bastante. He intentado que no, o sea, no tiene, con el historial hay un gran periodo secreto o sample y un pequeño periodo in sample. Y hasta ahí puede. Vale. Y una cosa, ¿y en casa, si entramos en tu casa, ¿qué tienes ahí? ¿Una granja de servidores o cómo lo tienes montado el tema? No, normalmente tengo un piso normal y los servidores no están aquí, están en otro sitio que no me acuerdo, están en un servidor alquilado por ahí en algún país por ahí. Y está por ahí fuera, imposible de acceder, así que muy bien. Vale. Pues muy bien. Interesante, porque han quedado muchas cosas. Pues OS, apuntadlo ahí, porque si no invertís ahora, en 3 años os arrepentiréis. Claro. Pues ahí está. El Darwin OS, pues el de José Manuel Ortega, que es trader y que hoy nos ha acompañado en este movimiento trader. Muchísimas gracias, José Manuel, y mucha suerte. A vosotros, muchas gracias. Buenas tardes. Y gracias también al CEO de Darwinex, Juan Colón. Un placer. Me encanta hablar con muy interesante, gente interesante. El espacio y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Adiós.